tu vista con W Conquista. W Conquista. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bien, familia. Vamos a ubicarnos hoy en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. En Romanos capítulo 4 vamos a leer unos versos que comienzan desde el versículo 17 hasta el versículo 20. Dice la Biblia, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Bien, este pasaje, estos pasajes de Romanos capítulo 4, y esta noche hablemos un poco de eso. Este tema, llamémoslo esperanza contra esperanza. Y cuando uno encuentra lo que ocurrió en la vida de Abraham, Abraham fue un hombre avanzado en edad, un hombre que fue llamado a los 75 años. A los 75 años Dios llama a que Abraham salga de su tierra y de su parentela, y le entrega a Dios un desafío inmenso, grande, un desafío de comenzar, de ser la base de todo un legado espiritual. Y ese desafío lo asume, y ese desafío lo toma. Entonces, efectivamente así ocurrió. Sale Abraham, y la base de la promesa de Abraham es: y te haré padre de multitudes. Esa es la promesa de Abraham. Y yo hoy quiero preguntarle a usted, y perdóneme que sea tan incisivo con esto, pero yo sigo repitiendo lo mismo. Todo cristiano, a mí me tiene que mover una promesa. Hay una promesa que me engancha el corazón a Dios. Hay una promesa que marca una diferencia. Esa promesa que Dios me dice, esa promesa que Dios susurró a mi oído y que estampó en mi corazón. Esa promesa que es la columna vertebral de mi fe hacia Dios. Y por eso es que hay muchos cristianos que, aunque creen en Dios, hay una fe débil y hay una fe frágil. Y somos frágiles y débiles en la fe, y no avanzamos ni crecemos. Entonces, como tenemos este modelo, un modelo llamado Abraham, el modelo de la fe de Abraham sustentado en esa promesa: y te haré padre de multitudes. Y cada uno de nosotros hoy podemos ser confrontados de esa manera. Ustedes y yo hemos sido llamados por Dios para que le creamos. Y así como la señora que contó testimonio y que ya llegó su esposo, ¿sí? Entonces resulta de que ella, de alguna manera, en dos oportunidades la invitaron a la fiesta de la cruzada, ¿sí? Y ella llegó buscando un baile y se encontró con otro baile. Asimismo, Dios nos llama de distintas formas. Dios lo llama a uno, y lo único que Dios quiere es hacerme entender que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero que en ese camino, en esa verdad y en esa vida, lo único que yo tengo que hacer es efectivamente dejarme llevar. Un camino es para recorrerlo. Un camino no es para pararme al lado del camino. Y si el Señor es el camino, entonces yo tengo que recorrer ese camino.
Y el camino que tengo que recorrer es el camino de la fe, de creer. Y por eso estos pasajes, estos versículos me hablan de eso, de la fe, de creer en esperanza contra esperanza, de creer en lo que Dios me dice. Entonces muchas veces dudamos de aquello que Dios dice, porque muchas veces ni entendemos lo que Dios me dice, o muchas veces ni creemos que eso se pueda cumplir. Y ese es el grave error de muchos cristianos. A mí me gusta mucho un verso que usó en su momento Elías cuando tenía 450 profetas de Baal enfrente. Y el verso que dice las palabras de Elías ante aquel pueblo, dice: si crean en Dios, pues síganle, y si no crean, entonces sigan lo que quieran. Y eso es verdad. Pero es que hay cristianos que siguen a Dios y no saben que siguen. Pero es que hay cristianos que dicen ser cristianos, que dicen ser creyentes, que dicen tener fe, que dicen leer la Biblia, pero no viven las promesas de Dios, todo lo contrario. Entonces uno tiene que estar convencido en quién creo, a quién sigo y qué tengo que hacer. Pero hay muchos cristianos que no lo saben. Y entonces se encuentra uno, muchos cristianos llenos de incertidumbre, muchos cristianos sin saber qué camino tomar. Entonces hablaba yo con alguien en estos días y me decía ese fulano está pretendiendo a una niña. Entonces él me dijo una palabra: líder, ¿cómo hace uno para entender que esa mujer es la de uno? ¿Cómo hace uno para descubrir que no me voy a equivocar? Y hay varios aquí sentados que piensan lo mismo, están haciendo la misma pregunta. ¿Cómo hago yo para entender que esa mujer es la mía? ¿Cómo hago yo para entender que no me voy a equivocar? Entonces yo le decía algo muy práctico, muy sencillo, y está en la Biblia. Abraham salió a un desierto. Abraham siguió la promesa de Dios. Entonces el secreto no está, óigalo bien, el secreto no está en encontrar la pareja perfecta, porque no la va a encontrar. Usted va a encontrarse con una persona que, aunque le puede agradar, le puede gustar, aunque puede tener cosas muy lindas y muy hermosas, va a tener errores. Todos lo tenemos, yo y cada uno de nosotros. Nadie es perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces partamos de ese hecho. Usted no va a encontrar nadie, como dicen por allá, tradicional o convencionalmente se dice, encontrar mi media naranja. No. Uno nunca va a encontrar la pareja ideal. Yo no creo en esos cuentos. Venga y verá, yo le digo en qué creo. Yo creo que la base para comenzar una relación son dos cosas: estar enamorado y que me guste. De ahí para allá el resto lo construimos. El resto lo construimos. El resto, una relación se va construyendo ladrillo a ladrillo, pedazo a pedazo. Y cuando hay voluntad y cuando los dos están de acuerdo, vamos a amarnos, vamos a morir juntos, cuchitos los dos, agarrados de la mano y con los 10 hijos y los 50 nietos. Cuando uno está convencido de lo que quiere y para dónde va, eso es. Por eso me fascina mucho la canción aquella que dice que te amaré toda la vida, que es una canción que le canto mucho a mi esposa, porque es cierto. O sea, cuando uno la tiene clara, para mí, yo la tengo clara, y yo me imagino que usted también. Yo no quiero cambiar de mujer, yo quiero morir con mi mujer. ¿Está claro? Yo no quiero otra vieja, yo quiero la mía. Esa es mi mujer. ¿Me entiende? Yo a veces me pongo a pensar, imagínese yo después de 23 años cambiar de mujer. ¿Qué tal? Y una, pongámosle más jovencita, una de 20 años. Una niña que está pensando en bailar y uno está pensando en producir, en hacer otra cosa distinta. Imagínese. Entonces, ¿a qué me quiero referir? Yo tengo que tener claro qué tengo, y qué quiero y para dónde voy. Alguien me hacía otra pregunta en otro contexto: líder, quiero colocar un negocio. ¿Qué negocio coloco? Es que me da miedo a lanzarme. Y yo le decía dos cosas:
mientras que usted sea un buen hombre y haga las cosas correctas delante de Dios, el negocio que usted elija, Dios lo va a prosperar. No se trata de tener el negocio X o Y o Z. Se trata de que usted tenga claro qué le apasiona, qué quiere, hágalo bien y glorifique a Dios con lo que usted hace. Y cuando usted hace eso, el resto viene por añadidura. Así se construye un matrimonio. Un matrimonio se construye con dos personas que están dispuestas. Y entonces uno, cuando se sienta a darle pastoral a esas personas, pues claro, al principio uno encuentra de que no se entienden. Uno encuentra que cuando hay pelea, ella inmediatamente va ante la mamá y le pone la queja del marido, ¿cierto? Y se esconden las naguas de la mamá. Y él hace lo mismo, se va para ante la mamá y comienzan a pelear. Y se sale de la casa y comienzan a discutir. Y uno comienza a plantearle reglas. Error cuando usted se sale de su casa. Error cuando en un matrimonio se dice: nos divorciamos, me voy. Error. Esas son palabras que nunca se tienen que decir en una relación, en un matrimonio. Jamás. Un hombre de fe no maneja esas palabras. En mi cabeza nunca existe la palabra divorcio. En mi cabeza esa palabra no se conjuga. Ni siquiera me la imagino. ¿Entiende? Pero ¿sabe por qué? Porque tengo una convicción. Porque tengo claro que yo nací para vivir con mi esposa toda la vida. Que el matrimonio, que el hogar que quiero darle a mis hijos, que el ejemplo que quiero darle a mis hijos es el mejor. Y yo no quiero que mis hijos se levanten sin un papá, a pesar de que ya están creciditos, pero no me importa. Y quiero que mi hijo llegue inclusive ya en su edad más avanzada y hasta donde Dios me permita, que él me vea como un ejemplo, como un buen referente de vida. Que se acerque de su papá y lo único que tenga en cuenta es que su papá le dio buen ejemplo. No fue perfecto, pero le dio buen ejemplo. Y trató de cumplir. Y trató de hacer las cosas lo más excelente. Pero ¿sabe uno qué descubre? ¿Sabe uno qué descubre? Todo lo contrario. Uno descubre cristianos emocionalmente débiles, frágiles, inexpertos, queriendo tomar muchos caminos. Entonces apenas no le gustó la mujer con la que casó. No, líder, es que voy a cambiar esta porque no me sirvió, no me da la talla. No cumple mis expectativas. Somos incompatibles sexualmente hablando. La nueva frase que se han inventado, ¿no? Que yo no sé, eso no conjuga con nada, como si el sexo viniese por talla o qué. Pero lo que yo digo es que hoy eso nada tiene que ver. Aquí lo que tiene que ver para que usted sea feliz es que los dos estén dispuestos a dar lo más excelente y que tengan una visión clara de lo que es un matrimonio. Que un matrimonio no es una relación con una puerta trasera medio abierta y apenas no me suena la flauta, salgo corriendo. Porque esa es la filosofía que la gente maneja en unos tiempos como este. Nos casamos y si nos va bien, pues nos divorciamos. Esa es la mentalidad de muchas personas y por eso cada vez las parejas son más inestables y por eso la inestabilidad de las relaciones se fundamentan en eso, en ese sentimiento, porque ya de entrada están anteponiendo: si nos va mal, así no comienza una relación. Es todo contra nada, aquí nos morimos. Eso pasa. Entonces cuando Abraham sale, óigalo bien, cuando Abraham sale siguiendo la promesa, le cree a Dios. Y mire lo que dice el versículo 17. Esa es la fe. Mire lo que dice el versículo 17. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante del Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esa es la fe. Da vida a los muertos. Él sabía. Abraham tenía 75 años, Abraham tenía 80, Abraham tenía 90. Sin embargo, él seguía creyendo que él da vida a los muertos, que llama las cosas que no son como si fuesen. Y esa es la fe. Y cuando yo creo en Dios, y cuando yo confío en Él, y cuando yo espero en Él, no hay duda, no hay temor. Dios es mi provisión, Dios es mi proveedor.
Dios está conmigo y no me va a ir mal. Yo en estos días hablando con una señora, triste porque la abandonó su esposo, porque tiene 3 hijos, y lloraba y decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? Y yo le dije, señora, a mi mamá la dejaron con 5 hijos, y aunque pasamos malos ratos, sobrevivimos, y aquí estamos. Tranquila, señora, no le dé miedo. ¿Está claro? Gracias a Dios se desengüezó, se desencañengó. Si se fuera porque no servía, le quedó grande. ¿Está claro? Dele gracias a Dios por eso. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que ver. Pero se ponen a lamentarse y a mirar el espectro de la vida con algo negativo, turbio, doloroso, y a mirarse como víctimas. Y hay mujeres que se miran así, bajo esa perspectiva, y no debe de ser así. Cuando yo me acerco a Dios, yo comienzo a creer, y el primer milagro soy yo. El primer milagro es usted. Él da vida a los muertos, y para Dios no hay nada imposible. Y Dios le va a sustentar en el desierto más árido en el cual usted se encuentre. Y Dios le va a sustentar en la adversidad más difícil en la cual usted se ubique. Dios le va a sustentar, y para Dios nada de eso es imposible. Pero nada más que usted comience a creer. El problema es que no creemos, señores. El problema es que estamos llenos de miedos, de temores, de inseguridades. Entonces ahí es donde viene el cuento. Y por eso es bueno analizar la fe de Abraham. La fe de Abraham se sustentaba en una promesa: te haré padre de mucha gente, serás padre de mucha descendencia. Y si usted revisa su Biblia, y qué bueno, y les pongo ese taller, se los pongo de tarea en esta semana. Sería bueno que usted revisara lo que hace que usted está leyendo la Biblia, y sería bueno que usted revisara cuántas promesas Dios le ha dado a usted, cuántas promesas Dios le ha regalado. Y sabe que es algo maravilloso cuando uno cree, cuando uno se desafía en lo que Dios le dice. De eso se trata. Y yo quiero decirles que cuando uno se aferra a las promesas de Dios, Dios las cumple. Entonces, cuando yo fui a servirle a Dios, créalo, yo tenía miedo. Yo no le voy a decir que no. Claro, yo tenía miedo, porque en mi niñez y en mi adolescencia había aguantado hambre, y yo no quería aguantar hambre. Y lastimosamente tengo que decirlo, con tristeza o con dolor, o yo no sé cómo lo voy a decir, pues, pero mi líder no era pues el descreste que digamos. Mi líder no era próspero así como yo quería verlo. Y entonces yo no quiero aguantar hambre, yo no quiero que me vaya mal. Señor, bendígame. De verdad es cierto. Imagine que yo era el tesorero del distrito, y el tesorero del distrito es el que se da cuenta de cómo vive el líder, porque el tesorero del distrito, se acaba la reunión, se hacen las finanzas y el líder está ahí. Entonces el líder siempre lo invita a comer a uno, ¿entiende? Entonces resulta, bueno, le bajamos la comida, listo, entonces se sientan con uno a comer, y entonces uno sabe en la comida cómo vive la gente, y le bajan a uno un arroz al puente, o sea, un morro de arroz con un banano en la mitad, ¿sí? Ese es el arroz al puente. Entonces imagine yo cómo veía la cosa, grave. Es decir, yo no quiero comer arroz al puente toda la vida. Y yo por eso ahí arrodillado, yo le decía, Señor, por favor, Señor, yo no es que sea exigente, pero ¿sabe qué promesa Dios me regaló a mí? Mateo 19:29. ¿Y sabe qué dice? Y aquel que deja padre, madre, hijos, yo le voy a dar 100 veces más de lo que haya dejado. Eso hace Dios. Por eso hoy yo quiero reiterarle una necesidad. Yo quiero que usted se meta entre pecho y espalda. ¿Cuál es su promesa? ¿Cuál es la promesa que Dios le ha dicho a usted? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué le ha dicho Dios? Una soltera me decía, líder, ¿será que yo me voy a casar? Si no, no lo puedo decir yo, eso lo tiene que decir Dios. Dígale a Dios a ver si es que Dios le tiene un fulano a usted, y si no, pues entonces resígnese, aplique la resignación.
Pero eso no se lo puedo decir yo. ¿Está claro? Entonces son cosas que yo tengo que plantear. Por eso el primer punto en la vida de Abraham era una promesa. Abraham salió a un desierto y no sabía a dónde iba, pero Abraham tenía la promesa, tenía una letra firmada con el puño y letra de Dios, y esa letra decía que él iba a ser padre de mucha gente. Y esa es la promesa que yo tengo que perseguir, y yo tengo que lanzarme al desafío, y yo tengo que creer en esperanza contra esperanza y no dudar de que esa promesa se va a cumplir. Yo tengo que creer. Ese es el problema, que muchas veces ahí es donde juega un papel importante, ¿no? Le hago una pregunta: ¿cómo va a tener usted una promesa si usted no conoce la voz de Dios? ¿Cómo va a tener usted una promesa si es poco lo que yo leo en la Biblia? ¿Cómo voy yo a tener una promesa si yo no he desarrollado una relación directa con Dios? ¿Entienden? Es que una promesa se hace entre dos personas que desarrollan una relación fuerte, directa y contundente. Y Abraham tenía una relación con Dios fuerte. ¿Sabe cómo se le llamó a Abraham? El amigo de Dios, el llavería de Dios. Eran amigos, hablaban, dialogaban. Entonces, cuando Dios se convierte en el centro de mi vida, en el epicentro de mi vida, yo busco a Dios todos los días y hablo con Él. No es repetir un rezo que nadie sabe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Entiende lo que dice? No, pero hay que hacerlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Y la gente reza una cantidad de cosas que no entienden, ni saben, ni nada. Es que para yo creer en las promesas de Dios, yo tengo que creer en Dios, en quien las da. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? Una promesa es algo que me hace Dios a mí, como fruto de conocerme, de yo meterme con Él, de desarrollar una relación íntima, de desarrollar un amor, un cariño. De eso se trata la fe. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. Y por eso yo le invito para que lo hagamos. Yo en estos días le decía a alguien: mire, lo que pasa es que la fe se trata de creer. Láncese, desafíese usted mismo. Pero hay cristianos que no dan pasos de fe. Hay cristianos que son demasiado temerosos y no avanzan en el paso de la fe. Todo lo contrario, son incrédulos. Y uno tiene que lanzarse, y la vida es así y me enseña de esa manera. Yo me acuerdo que una vez me encontré con un paisa, y ese paisa me contrató para que yo trabajara con él. Yo tenía como 13, 14 años, y él me contrató para yo cargarle la maleta a él. Él era un comerciante, llenaba una maleta grande de esas Echolá. ¿Se acuerdan las maletas grandes de Echolá? Las llenaba de mercancía, que consil, que lápiz, que ganchos, cacharro. Y él se iba a visitar a los pueblos, los almacenes. Entonces yo le cargaba la maleta al hombre. Entonces yo veía que el hombre vendía muy bien. Yo le conocí todo el negocio al hombre: los clientes, la mercancía, el precio a que lo vendía, quién era buen paga y quién no pagaba. Yo conocía todo el negocio. No conocía dónde compraba la mercancía. Ese era el único puntico que me faltaba. Pero un día el paisa cometió el error, y un día él me mandó a comprarle la mercancía allá donde ponen las garzas, como dicen. Ese pequeño error lo cometió él. Entonces me acuerdo tanto que yo ya sabía todo. Entonces un día le dije: hermano, después de ahorrar unos pesos, le dije: hermano, pues yo ya no voy a cargarte la maleta, yo voy a montarte competencia. Y bueno, yo también monté el negocio. Compré la mercancía, compré la maleta Echolá y contraté un muchacho para que me la cargara. Lo bueno del cuento es que yo comencé, y de verdad el negocio funcionaba y era muy bueno. Pero uno aprende y uno se lanza, y ahí me fue muy bien. Tanto que le quiero contar una cosa: el paisa más adelante convirtió en empleado mío, porque mi negocio creció y de verdad Dios me bendijo mucho con eso. Pero
¿A qué me quiero referir con un ejemplo como este? Eso que me sucedió a mí. Que la vida es así, uno tiene que dar pasos de fe. Pero hay personas, volviendo al cuento, están enamorados, les gusta a alguien, pero es que no sé, es que hay cositas que no me gustan. Nunca nadie va a ser perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Usted, la persona perfecta, no la va a encontrar. Va a tener un dedo torcido, no sé. Perfecta no va a ser, ni perfecto va a ser. Entonces, ¿uno qué se va a encontrar? Que hay que tomar una decisión. Alguien tiene que estar al lado suyo, alguien tiene que ser ese compañero, esa compañera, pero no puede ser tampoco mientras un rato, mientras un momento. Tiene que ser para toda la vida. Tiene que ser un camino que hay que trasegar y construirlo paso a paso y momento a momento. Y eso es lo que se hace de esa manera y de esa forma. Con el paso del tiempo, esas relaciones se debilitan, y se debilitan porque el amor no se alimenta, porque no se sigue el manual, ni la Biblia, ni su palabra como tal. Y ahí es donde flaqueamos nosotros. Por eso el Señor cree y nos lo dice a nosotros. ¿Cuál es su promesa? Esa es la tarea de esta semana. A mí me gustaría que usted hiciera un inventario de lo que usted ha leído o tiene subrayado en su Biblia y descubriera cuál es su promesa. La promesa que Dios le ha venido dando, la promesa que Dios le ha venido diciendo a usted. Yo le aseguro que Dios hace rato le ha dado una promesa, sino que por mi carnalidad no la tengo presente. Abraham tenía una, padre de multitudes, y la buscó. O sea, en pocas palabras, Dios le escribió una promesa y él siempre buscó esa promesa. Porque lo bueno de tener claro el camino es que cuando yo tengo claro el camino, entonces ahora hay que recorrerlo. El camino de la vida cristiana es así. Hay que recorrer el camino. Entonces avancemos. Miremos el siguiente versículo. Dice: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Esa primera partecita. Él creyó en esperanza contra esperanza. Creyó en la promesa y la buscó. ¿Sabe qué quiere decir? Creer en esperanza contra esperanza, que la promesa no se cumple de la noche a la mañana. Es que a veces la gente dice: es que Dios me dio una promesa hace un mes y todavía no se cumple. Pues yo le quiero decir una cosa y le voy a poner varios ejemplos. Abraham recibió una promesa a la edad. ¿A qué edad recibió promesa Abraham? ¿A qué edad recibió promesa Abraham? No, señor, a los 75 años. Señoras y señores, Abraham recibió una promesa a los 75 años. La siguiente pregunta, vamos a ver si ganan el examen. ¿A qué edad se cumplió la promesa en Abraham? A los 100. A los 75 le dio una promesa y a los 100 se cumplió. 25 años esperando la promesa. 25. Y yo me pongo, imagínese esto. Y cuando tenía 80 años Abraham, Dios se le aparece a Abraham y le dice: Abraham. Bueno, no le dice Abraham porque ese no era su nombre. El nombre de Abraham era Abram y el nombre de Sara era Saraí. Entonces imagínese que Dios le cambia los nombres y le dice: y te cambiaré el nombre, porque Abraham significa padre de multitudes y Sara significa madre de multitudes. Y comienza Dios a lavarle la cabeza. Señoras y señores, Dios le lava la cabeza a uno. Y comienza a decirle: vas a ser padre de multitudes. A llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Está claro? Él llama las cosas que no son como si fuesen. Y mientras que a la vista del mundo de pronto te han señalado como un fracasado, como un perdedor, como un cobarde, como un don nadie, mientras que a la vista del hombre la gente te mira, te estigmatiza, te rotula de esa forma, la Biblia me enseña todo lo contrario. Que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y así es. Y eso es lo que hace Dios en mi vida y en cada uno de nosotros. Y que yo tengo que creer en esperanza contra esperanza. Y que es un proceso que demandó 25 años. 25 años, una promesa ardiendo en el corazón y en la mente de Abraham.
Una promesa que ardía. Y un día se levantó Abraham. Lo levanta Dios como a las 3 de la mañana. Porque es que Dios habla así, de esa forma. Lo levantó a las 3 de la mañana. Lo llevó afuera de su tienda y lo puso a contar estrellas. Cuenta las estrellas. Señor, son muchas. Así será tu descendencia. Y así Dios me pone a hablar el lenguaje de la fe. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? El siguiente punto. Dios me da una promesa, pero el siguiente punto, Dios me pone a hablar el lenguaje de la fe. Dios me mete en el proceso de llamar las cosas que no son como si fuesen. Llámelas. ¿Cuál es el problema? Que usted no llama las cosas que no son como si fuesen. Usted tiene problemas en su matrimonio. Llame las cosas que no son como si fuesen. Ese marido que le saca la piedra, ¿está claro? ¿Le saca la piedra? Llame las cosas que no son como si fuesen. Venga, papito, yo creo en usted. ¿Está claro? Llamar las cosas que no son como si fuesen. El problema es que el ser humano se centra en circunstancias y en realidades que son dolorosas, lamentables, y eso hace que flaquee, que se derribe, y entonces no se construye, se destruye. Llame las cosas que no son como si fuesen y bendiga. Entonces usted va a hacer que ese hombre o que esa mujer o que ese hijo o que esa suegra o ese suegro o esas personas que están alrededor van a cambiar, porque usted comienza a accionar el lenguaje de la fe. Llame las cosas que no son como si fuesen y comience a llamar eso y su negocio, por pequeño. Yo me acuerdo que había un muchacho que tenía un negocito haciendo, no, es que en el chuzo no, me va mal en el chuzo. Entonces lo primero que yo le dije, mi hijo, deje de hablar de chuzo. Comience a decirle eso, mi empresa, mi proyecto de vida, mi sueño, mi futuro. Las cosas entran de esa manera. Cuando yo comienzo a hablar el lenguaje de la fe, comienzo a llamar las cosas que no son como si fuesen, comienzo a visualizar, a encarnar ese sueño, a ponerle cuerpo, a ponerle carne. De eso se trata, esa es la fe. Y por eso vuelvo y digo, los matrimonios no funcionan es por eso, porque no le ponemos fe. Vea a su esposo con ojos de fe, de amor y de misericordia. Usted no se casó con una persona perfecta. Yo sé que cuando él se duerme ronca, ¿sí? Y cuando le quita las medias corren debajo de la cama. También es cierto. Eso no importa. Pero con todo y eso hay que creer y hay que tener fe. Entonces yo me acuerdo que la esposa se quejaba, líder, es que él no se lava las manos a la hora de comer. Y yo se lo digo y no hace caso. Entonces yo le dije, pero si usted lo sigue tratando de esa manera no lo va a cambiar. ¿Está claro? Entonces adivine qué optó la señora. Se metía al baño con él y ella le lavaba las manos. Venga, le lavo las manitos. Venga. Hasta que aprendió. ¿Entiende? Son cosas que uno aprende. Y son cosas que uno aprende y las aprende bien. Son cosas que, por lo menos mi esposa en eso a mí me ha enseñado mucho, ¿no? ¿Sí? Antiguamente yo estornudaba. ¡Hachi! ¿Qué día escuchando yo? Dicen que un estornudo va hasta 500 metros a la redonda. ¿Usted sí sabía eso? De verdad, en serio. Usted estornuda y afecta 500 metros alrededor. Y usted no sabe qué persona tiene cáncer, está débil, frágil. ¿Y qué hay que hacer? Hay que taparse, usar un pañuelo, usar la camisa, no sé. Son cosas que uno no sabe. Entonces mi esposa me ha enseñado. Entonces, no haga así. Entonces yo creía que al principio era por molestar. No, mira, entonces cuando uno entiende, uno se deja enseñar. Y uno entiende que tiene su razón de ser.
y que hay una mujer que me quiere hacer, que la gente me vea bien, que lo hace por mi bien, no me quiere es hacer quedar mal ni mucho menos, todo lo contrario. Así se construye en fe. Entonces un matrimonio se hace, repito, insisto con este tema, no sé por qué estoy hablando de esto, pero bueno, a alguien Dios le estará hablando de esto. Pero lo único que yo sí sé es que una relación se construye y nunca va a tener la persona perfecta. La base de todo es el amor, es la entrega y es la fe, es el Señor. ¿Qué hace perfecta esa relación? No es ella, no es él, es Dios. Cuando los dos aprenden a orar, cuando los dos se toman de las manos, cuando los dos aceptan que tienen errores, pero que en medio de toda esa fragilidad humana pueden vivir rico, disfrutar de las cosas lindas que Dios nos regala, disfrutar de los momentos felices y también de los momentos que no son tan buenos. Eso es lo rico de la vida. Por eso lo más importante es eso, ¿no? Yo no tengo que centrarme sino en eso, porque es que yo no sé, últimamente me han estado preguntando mucho eso. ¿Cómo hago para encontrar la mujer de mi vida? ¿Cómo hago para encontrar el negocio de mi vida? ¿Cómo hago para elegir la carrera que quiero? Y he llegado a ese mismo punto. Esté convencido de lo que quiera y agárrele. Así. Sepa lo que usted quiere. ¿Cuál es su vocación? ¿Cuál es su pasión? ¿En qué es bueno usted? ¿Qué quiere? Yo quería una cosa, quería una mujer, quería amar a una esposa, tener unos hijos, fundar un hogar. Eso quería. Y cogí una mujer y Dios nos formó y nos sigue formando. Y eso es lo que Dios quiere hacer. No se enrede la vida. Ahora sí, claro, tiene que haber una cuota inicial que le guste, ¿no? ¿Entiendes? Tiene que gustarle. Tiene que ser alguien que le atraiga, que le haga sentir mariposa en el estómago, que cuando usted la vea tartamudee. Bueno, todo ese cuento. Tiene que haber, hay una base y esa es. Versículo 18, ¿no? Dice: conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Yo insisto, señoras y señores, Dios, ¿qué le ha dicho a usted? Cuando uno llega a una reunión como esta, mire, yo les cuento, cuando yo me hice cristiano, yo llegaba a las reuniones y uno se sentaba ahí. Yo llegué siendo un muchacho con muchos problemas, con muchos vacíos, con muchos conflictos. Yo era un muchacho, inclusive me acuerdo yo soy de los que digo que allá en la entrada debería de haber alguien tomándole una foto a uno. Porque cuando yo entré a la cruzada, yo entré con el pelo largo. En estos días les muestro unas fotos que tengo por ahí. Les voy a mostrar esa belleza. Tú imagínate uno con el pelo largo, flaco como un suspiro mal hecho, la camisa abierta hasta el ombligo, no sé por qué, porque yo ni pelos tengo en el pecho ni nada. Eso parecía una charrasca mal hecha. Así yo llegué a la cruzada y todo bacán así, todo chévere, todo sollado. Oh, eso es una bacanería. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que en la cruzada a mí nadie me dijo deje de tomar, a mí nadie me dijo deje de ser marihuanero, deje de ser mujeriego. No, nadie me dijo nada. Yo me senté ahí. Y entonces cada vez que yo llegaba a la reunión, comenzaba la reunión, ¿entiendes? Y cuando yo escuchaba los mensajes, unos pedronones, la cual más berraca, ¿no? Y, uy, ese es para mí, uy, ese es para mí, uy. Uno salía ya porreado. Uy, güey, madre, qué vianda tan grande este. Pero uno salía confrontado. Y yo les repito, a mí ningún líder me dijo deje el alcohol, deje la droga. A mí nadie me dijo eso. Esos pedronones que uno recibe ahí me llevaron a tomar decisiones. Y me llevaron a formar mi fe. Me llevaron a tomar esa opción de vida. Y nunca me olvido del letrero que yo vi cuando yo recibí a Cristo. Y en el distrito había un letrero que decía: solo Jesús hace un hombre nuevo. Y eso se me clavó en el corazón. Y es cierto, solo Jesús hace un hombre nuevo. Y comencé yo a dejarme guiar con eso que decían ahí, en todos esos líderes que me enseñaron.
Y yo decía, tiene razón, voy a hacer esto. Y comienza uno a dar pasos de fe, poquitos, pequeños al principio. Pero ¿sabe una cosa? Dan resultado. Y una de las primeras cosas que a mí me enseñaron fue a hablar en términos de fe. Porque yo era muy mal hablado. Yo era muy atravesado hablando. Es más, les quiero contar una cosa como chiste. Esta tarde, mi cuñado llamó a mi esposa, o sea, el hermano de Claudia. Él vive en España. Mi cuñado es una persona que le hemos compartido a Cristo todas las veces que usted quiera, pero ese man es más ateo que ni pa' qué. Y ese man es mal hablado, la cosa más tremenda. Y en España se volvió peor, porque allá todos lo llaman así, de esa manera como tan puntual. Entonces estaba hablando con mi hermana y hasta conmigo de vez en cuando, y eso decía María para acá. Y yo me puse a pensar, así yo hablaba antes. Yo hablaba así. Un man amargado, un man resentido, un man con palabras atravesadas. Pero cuando uno entra en el camino de Dios, adivine, Dios comienza a cambiarle el hablado a uno. Y uno comienza a hablar en términos de fe. Uno comienza a decir, Dios te bendiga. Y uno comienza a decir que yo creo, que Dios está conmigo. ¿Entiende? Eso es lo que comienza. Y por eso yo le digo a la gente, el divorcio es la salida de un cobarde. El divorcio es el paso que da alguien que ha perdido la fe y que está lleno de incertidumbre, de miedo y de temor. Y que lo que yo tengo que hacer es todo lo contrario. Que yo puedo solucionar mis diferencias con esa persona. Que yo puedo ser feliz y arrancar en una relación no perfecta, pero sí bien. Pero cuando yo pongo en la mesa y entonces nos decimos la verdad y comenzamos a dar pasos de fe y a decir, vamos a luchar por este matrimonio. Es que mis hijos merecen un mejor futuro. Es que yo no voy a ser feliz cambiando de mujer y yéndome para de otra señora. Porque cuando yo cambie de pareja, entonces voy a encontrar otra persona con otros problemas. Ya no va a tener un dedo torcido, pero sí va a tener una nariz pronunciada. Algo va a tener, porque perfecta no va a ser. Pero a veces la gente se echa mentiras, ¿no? No, es que estás mejor, estás peor. No. ¿Quiere que le diga algo? Uno moldea a la pareja. Hay una frase que a mí me gusta, es un dicho popular, pero es muy cierto. El mico sabe a qué palo trepa. Usted forma esa persona. ¿Sabe por qué hay hombres infieles con sus mujeres? Porque la esposa dio papaya. Porque la esposa, la primera vez que él fue infiel, adivine qué pasó. Pasaron 5 días y lo perdonó. Pero si usted lo hubiese metido siquiera un año por allá en el congelador, ay, ese man hubiese sabido qué era ser infiel. Pero es que hay señoras muy folclóricas. Y entonces en 3 días ya le dan un regalo, le dan un anillo y con eso la contentan. Mal hecho. Y ese no es el proceso. Y se equivocan. Entonces, a lo que yo me refiero es eso. Y hay mujeres que como que abren el boquete. Y hay hombres que también lo hacen. Cuando las cosas están claras en una relación, cuando las cosas se hablan de forma clara y contundente, duélale a quien le duela, pero vamos a saber para dónde vamos. Y si hay algo que yo le doy gracias a Dios que tengo en mi relación con mi esposa, es eso. Yo tengo una esposa que es muy sincera y no se guarda nada. ¿Oyó? Nada. Y cuando llega una noche tenemos que hablar. Ay, ¿ahora qué le pasó? Esa cancioncita ya me la sé. No, de verdad. Pero ¿sabe una cosa? A mí me encanta, porque nada se guardan en el congelador. Yo le decía en estos días a alguien, le decía, líder, yo he optado por una estrategia. Esas cosas que no me gustan, guardarlas en cajitas por allá en el corazón adentro. Y yo le dije, esas cajitas se convierten en monstruos mentales, se convierten en miedos, en inseguridades, en cánceres, en leucemias. Saque las cajitas, mija. Eso es lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que cambiar mi mentalidad. Y las cosas hay que hablarlas y hay que decirlas.
Entonces, cuando la palabra de Dios dice que creer en esperanza contra esperanza, que llamar las cosas que no son como si fuesen, tiene que ver de algo que tiene que darse. Tenemos que hablar, tenemos que interactuar, tenemos que decirnos la verdad. Pero ante eso, vamos a ver qué camino tomamos, cuál es la acción de fe que tengo que tomar en mi vida. Y eso es lo que Dios quiere. Y el gran desafío que tenemos es ese. Tenemos la vida por delante, y su futuro puede ser el más excelente y el mejor de todos, o convertirse también en un fracaso, en un fiasco. Pero todo depende si usted cree o no. Y por eso el consejo de Abraham: creyó en las promesas, creyó en esperanza contra esperanza, creyó que Dios da vida a los muertos. Eso es creer. Y aunque en muchos momentos hubo debilidad y fragilidad, se aferró siempre a las promesas de Dios. Y esa es mi invitación y mi gran desafío. Ahora mire lo que dice el versículo 18. Creyó en esperanza contra esperanza, ¿no? Ya lo leímos. Vamos a leer el versículo 19. Miren lo que dice el versículo 19. ¿Qué dice? Y no se debilitó, ¿cierto? Sonia, póngase en pie y lo lee usted, ¿vale, mija? A ver, Sonia María. W conquista. Con W conquista. Abre tu vista. Gracias, Sonia. No se debilitó su fe. Pasaban los años. Imaginen que un día un señor cumplió 70 años. Se paró enfrente del espejo y dijo: este pechito cumplió 70 años y está bien. Estos músculos cumplieron 70 años y están bien y funcionan. Pero cuando llegó a la parte media de su cuerpo, dijo: y llegamos a 70 años y este man se murió hace rato. Yo digo que la palabra de Dios dice de manera contundente que Él da vida a los muertos. Abraham creyó. Abraham esperó en el Señor. Ese señor no tenía fe, el que miraba al espejo. ¿Cuál es el lenguaje de fe que usted tiene? ¿Cuál era el panorama? El panorama es que su cuerpo se debilitaba con el paso del tiempo. Pero Abraham creía en la dimensión espiritual. Más allá de lo físico existe la mano de Dios. Donde termina la mano del hombre, comienza la mano de Dios. Ahí es donde Dios se mueve con poder. Ahí es donde Dios hace los milagros, los prodigios y las señales. Y lo más maravilloso es eso. Siempre en mi vida van a haber eso. Van a haber momentos, van a haber debilidades, van a haber desiertos, van a haber adversidades, van a haber momentos difíciles. Pero la pregunta es: ¿se debilita su fe o se fortalece? La Biblia dice que la fe de Abraham no se debilitó, todo lo contrario, la fe de Abraham se proyectó, progresivamente crecía, porque él creía en Dios y sus promesas. Él creía en lo que Dios le había prometido. Él creía en todo aquello que Dios había establecido para él. Y eso es algo maravilloso en la vida de todo cristiano. Y mi invitación siempre será la misma: vamos a creer. Vamos a creer. No le crea a lo que dice el hombre. No le crea a los argumentos de los hombres, porque los argumentos de los hombres son basados en lógica, en teoría, en razón, en miedos. Pero lo que hace Dios es distinto. Y es algo maravilloso. Hoy más que nunca nosotros tenemos que lanzarnos en ese desafío de creer. Abraham creyó y nunca se debilitó su fe. Todo lo contrario, creyó en esperanza contra esperanza. Luchó para ver la gloria de Dios en su vida. Luchó para avanzar, para creer, para desafiarse. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces nosotros ponemos los ojos en lo que no podemos colocar. Ponga sus ojos en Dios, no ponga sus ojos en el hombre.
Porque como hombres, créalo, fallamos. Ponga sus ojos en el Señor. Él no falla, Él está con nosotros. Él multiplica mis fuerzas como las del búfalo. Ese versículo lo sabía bien Abraham. Y aunque su cuerpo se debilitaba, él actuaba en términos de fe. Y cada uno de nosotros lo podemos hacer. Pero lastimosamente, en una sociedad como la nuestra, la gente cree todo lo contrario. Y entonces va pasando el tiempo, entonces la gente se va viendo como vieja y van hablando en esos términos. Uy, ya nos envejecimos. Uy. Y la gente comienza como a pensar de esa forma. Y no debiera de ser así. Debiera de ser todo lo contrario. Yo le decía a alguien, le decía en estos días, ¿por qué no se ponen en los términos de la Biblia? ¿Usted cree que en los tiempos de la Biblia había jubilación? ¿Había pensión? ¿Había seguridad social? Hasta hace 100 años, ¿cómo vivían nuestra familia atrás? No había nada de eso. Sin embargo, hoy una persona llegando a los 50 años está desesperado porque no tiene pensión. Y está desesperado. Y cuando lleguen los 60, y cuando lleguen los 70, y entonces la gente mantiene pensando en aquello que no ha pasado, pero que puede pasar. Y su vida está planteada en un escenario patético, cruel, lúgubre, lamentable, terrible. No debe ser así. Abraham contaba estrellas. Abraham cruzaba el desierto. Abraham creía en esperanza contra esperanza. Y a pesar de que su cuerpo estaba débil, él seguía haciendo la tarea, porque él creía que Dios daba vida a los muertos. Lo creía. Él no le hacía caso. Y yo me imagino a Abraham y Sara en el mercado, en el Éxito. ¿Se acuerdan? Y Abraham llamaba a Sara: Sara, ¿qué, Abraham? Y la gente escuchaba, ¿no? Y como en pueblo chiquito todo el mundo sabe las cosas, dicen: ven, esto es que padre multitud y madre multitudes. Imagínense en esto, ve. Hasta le cambiaron el nombre. No, estos son mucho irresponsables. ¿Qué estarán creyendo, por Dios? ¿Sí o no? Pero ellos creyeron. Y lo que Dios les decía, él hacía. Yo me llamo Abraham. Yo ya me llamo Abraham. Yo me llamo Sara, no Saraí. Soy madre de multitudes. No tengo hijos, pero los voy a tener. Creían en esperanza contra esperanza. Y llamaban las cosas que no son como si fuesen. Anhelaban, deseaban, tenían un sueño, tenían una pasión, tenían una proyección en su estilo y en su forma de vivir. Y yo les quiero decir algo. En el matrimonio tiene que ser así. En la empresa tiene que ser así. En nuestra vida debe de ser así. Y nosotros lo que tenemos que hacer es luchar por eso. Vamos a luchar. Vamos a tener fe. Vamos a creer. No miren la vida de esa manera, de esa forma. Pero a uno le da tristeza cuando encuentra es que un cristiano hablando en forma de fracaso. No, esto está duro, líder. No me ha ido bien. Así no habla un hijo de Dios. Un hijo de Dios no se expresa de esa forma. Un hijo de Dios cree. Un hijo de Dios avanza. Y esas son de las cosas más espectaculares. Y yo me acuerdo tanto que en el tiempo más difícil de mi vida, cuando yo estaba enculebrado y endeudado, yo me acuerdo que yo me hice una promesa. Y dice: después de las 6 de la tarde yo siempre estaba en la cruzada. Y en aquel entonces, de lunes a viernes, había una alabanza de 6 a 7 de la noche. Y yo todos los días a las 6 de la tarde llegaba al distrito en una moto vieja que me prestaba mi hermano. Y llegaba y en el oratorio se hacía la alabanza. Habíamos 3 zancudos en esa alabanza. Siempre, 2, 3. Una multitud, 5. Pero yo clavaba ahí y todos los días llegaba y oraba. Cuando uno aprende a confiar en Dios, el que me resuelve mi problema es Dios. El que soluciona mi dificultad es Dios. Aprenda a arrodillarse, aprenda a buscar a Dios, arrodíllese. Pero ¿sabe cuál es el problema? Cuando usted comienza a buscar consejos en los amigos. ¿Qué hago? Y adivine qué hace el otro. Comienza a llorar con usted. No, yo estoy igual y hasta peor. Imagine qué consuelo tan berraco.
¿Me entiende? No, a usted le va bien. Si le contara. Es que usted no sabe. Entonces uno se pone a escuchar eso y uno sale llorando. Y uno sale confundido. Pero cuando yo me acerco a Dios, adivine, cuando yo me meto con Dios, Dios me pone a contar estrellas. Dios me cambia el nombre. Dios me pone a ver el camino, a creer en esperanza contra esperanza. Y eso es lo rico de Dios. Y por eso lo más espectacular que uno como cristiano puede hacer es levantarse en la madrugada y escuchar el periódico del cielo y leer las noticias de Dios y encontrarme con mi Padre y conocer las promesas que Él tiene para mí. Las promesas que se cumplen. Y en 28 años de vida cristiana les quiero decir, Dios ha cumplido sus promesas. Y ninguna de las promesas que Dios me ha dado se han caído. Todas se han resuelto. Todas Dios las ha dado. Y eso es algo maravilloso. Cuando yo creo en las promesas de Dios. Pero el problema es ese. ¿Qué promesa tiene usted? ¿Cuál es la promesa de Dios? Como yo le decía a una parejita que día. Primero los caso y luego quieren divorciar. Y yo digo, ¿usted qué cree que yo voy a hacer de payaso o qué? ¿Usted qué cree que esto es un juego, hermano? No es que Dios se haya equivocado. No es que usted se haya equivocado. No es que yo me haya equivocado. Aquí lo que pasa es que la vida hay que lucharla. Esa es su esposa. Saque adelante un matrimonio y sea berraco. Pero últimamente la gente no lucha porque están llenos de miedos y de inseguridades. Y muchos hombres, solteros ellos, pobrecitas las solteras, buscando, y esos manes acobardados, miedosos, es que no sé, no estoy seguro, y no toman decisiones. Entonces, acobardado, pensando quién o qué, quemando los mejores cartuchos de mi vida en otras cosas distintas, cuando yo puedo tomar un camino. El activo más importante es el amor, es la fe, es el Señor. Punto. Arranque. ¿Sabe yo qué se le pediría? Que la decisión que haya a tomar esa persona sea realmente una persona enamorada de Dios. Que ese es un error que cometen muchas personas. Seguir a alguien que no tiene claro su fe. Y por eso dice la Biblia, ¿andarán dos si no estuviesen de acuerdo? ¿Andarán dos si no tuvieran claro el camino del Señor? El problema es ese. Cuando uno habla chino y el otro habla holandés. Cuando no tienen claro el lenguaje de la fe. Pero cuando los dos estamos hablando el lenguaje del amor. Cuando los dos entendemos las promesas. Cuando los dos nos arrodillamos. Cuando los dos creemos en el Señor. Las cosas se dan. Ahora también hay que decir, no quiere decir lo que dice la Biblia. El cuerpo de Abraham se envejeció, la matriz de Sara no funcionaba. En fin, todo eso es cierto. Y en el camino van a haber muchas cosas. Y lo que yo decía, el hecho de que yo me case con una mujer cristiana y yo sea cristiano y hasta líder, no significa que yo esté exento de que hayan muchas tentaciones y muchas cosas allá afuera. Claro que las hay. Pero cuando uno está bien agarrado de Dios, cuando uno tiene en cuenta, ya sé lo de José, que apenas aparezca una Potifar en el camino, uno arranca a correr. Las cosas funcionan. Y cuando uno todos los días se arrodilla y entiende que mi fortaleza es el Señor, que mi fortaleza es arrodillarme y buscar a Dios todos los días de mi vida, que mi fortaleza es buscar a Dios, y que yo no salgo de mi casa sin haber leído la Biblia, sin haber leído la promesa del día. Les repito, estamos inclusive haciendo, cada ministerio tiene su cadena. ¿Cómo es que es, Lucita? ¿Cómo se llama? En el WhatsApp. Bueno, como dicen en estos días alguien, vea líder, mándeme un guasazo. Imagínense, hasta allá llega. Y en el WhatsApp tenemos la cadena del devocional. Y estamos mandándole el devocional a todo el mundo todos los días. Y que todos los días usted tenga por lo menos una lectura.
¿Me entiende? Que cuando se mete al baño a pintarse la cara, usted saque el ratico para leer el devocional. Pero que todos nosotros estemos en conexión directa con Dios. Miren lo que dice el último versículo para terminar. Tampoco dudó, no se debilitó, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, diciendo: gloria a Dios. ¿Cómo dije? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Eso lo decía Abraham todos los días. ¿Y sabe por qué? Porque Abraham aprendió. Y aquí viene el último punto, que es el más importante de todos. Yo no puedo creer en una promesa si yo no conozco quién firma la promesa. Quien firma la promesa es Dios. ¿Sabe para qué hay muchos cristianos le es difícil creer la Biblia? Pero es que a mí hay gente que le dice: es que yo no puedo creer que la mujer haya salido de la costilla del hombre. Eso a mí me cuesta, líder, a mí me cuesta. No, es que es muy complicado creer que el mar se paró de lado a lado y pasó el pueblo israelita por toda la mitad. No, es que es muy berraco que Jesús haya caminado sobre las aguas. Es que es muy berraco que Lázaro haya resucitado. Y hay muchas cosas que de pronto usted no va a creer. Pero cuando yo me meto en la Biblia, ¿sabe una cosa? ¿Sabe por qué a una persona le será difícil creer lo que la Biblia dice? Porque no conozco a Dios. Por eso el fundamento de la fe de Abraham era haber conocido a Dios y tener un cara a cara con Dios. La base de mi fe es eso: hablar con Dios cara a cara, relacionarme con Él, acercarme, disfrutar del amor de Dios, disfrutar del Señor, de su gloria y su poder. Y esa es la invitación que yo le hago. Por favor, acérquese a Dios. Que usted haga su alabanza, su adoración. Que usted todos los días antes de salir de su casa se arrodille, pida la bendición de Dios, lee un poquito de la Biblia, busque a Dios. Y cuando uno comienza a dialogar con Él, y cuando uno comienza a vivir esa comunión, ¿sabe? Pasa algo espectacular. Uno comienza a ver los milagros de Dios. Para la gente es muy normal, pero para el que cree todo le es posible. Y uno comienza a ver la mano de Dios. Dios metió su mano aquí, Dios hizo esto. La gente no lo ve, yo sí lo veo. Y una de las cosas que yo le dije cuando llegó ¿cómo es que es ese vendaval a Nueva York hace poquito? ¿Cómo es que Catherine? El huracán ese, ¿cómo es que llamaba? Irene, sí, yo no sé por qué le ponen nombres de viejas, pero bueno. Cuando llegó Irene a Nueva York, y yo llegué como yo no sé cuánto tiempo después, como los 10 días. Y saben una cosa, yo dije: Señor, guárdales, bendíceles. Pero quiere que le diga una cosa, yo vi la mano de Dios ahí. Porque resulta que tuvieron que pasar más de 3 días la gente encerrada, sin televisor, sin energía, sin internet, sin WhatsApp, ¿entiendes? Sin chatear. Imagínense personas que están siempre, tienen un distractor. Ahora estaban frente a frente, el papá, la mamá y los hijos así mirando. No habían qué hacer. Lo que Dios hace, ¿no? Les mandó un Irene. Todo tiene un propósito. En una sociedad con esa como tan avanzada, sin nada, encerrados 3 días con los hijos, no habían qué hacer, enredados. Hasta Dios se inventa cosas como esas para que la familia se una. ¿Y sabe qué? Llegó una familia ya a una reunión y contó eso, y que se acordaban de lo que le habían enseñado en la reunión, y comenzaron a leer la Biblia todos en familia, y comenzaron a leer lo que les habíamos enseñado como en 2 o 3 reuniones que habían asistido. Y ustedes vieran lo que sucedió en la familia. Se unieron como nunca, aprendieron a interactuar, a honrar a sus papás, a vivir más el centro de la familia y no cada uno por su lado. Dios se inventa esas cosas. Pero cuando uno es de fe, uno piensa así. Pero el que no es de fe dice: no, esta berraquera se jodió, no, esta vaina, se perdió plata, eso aguantamos frío, eso no dormía.
Pero el que tiene fe, todo lo mira en una perspectiva de la gloria de Dios. Y eso es bonito, porque cuando uno tiene a Dios en el corazón, uno entiende a Dios. Y por eso cuando uno tiene a Dios en el corazón, el día que uno pierde a alguien que uno ama y que uno quiere, uno entiende la voluntad de Dios. ¿Entiende? Uno le da gracias a Dios. Y aunque esa persona uno la amaba, la quería y todo eso, gracias, Señor, es tu voluntad. Y pongo eso en el altar de Dios y la vida sigue, porque la vida continúa. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando uno no tiene términos de fe, adivine qué, se deprime, se angustia, no se ubica, se le da insomnio, tiene que tomar pepas para dormir. Y la gente se mete y pasan años y la gente no ha superado la pérdida de alguien. Cuando yo no tengo fe. Pero cuando yo conozco a Dios, su palabra y su voluntad, cuando yo conozco lo que Dios tiene para mí, cuando yo conozco las promesas de Dios, cuando yo conozco qué es lo que Dios quiere de mi vida no deambula ni flaquea, se fortalece. Todos los días se fortalece. Vamos entonces a orar. Vamos a orar. Bueno, pongámonos en pie, oremos un ratico. Con todo su corazón, acérquese a Dios. Acérquese a Dios por un instante, por un momento. Solo Dios hace una persona nueva, diferente y mejor. Acérquese a Dios en este momento y con todo su corazón y con toda su alma, dígale: Señor, ayúdame. Tal vez usted, hoy por hoy, tu vida todavía deambula en incoherencias, en vacíos, en incertidumbres. Hay dudas, hay miedos, hay temores. Pero yo quiero hoy invitarle y decirle que Dios hoy te acoge como su hijo. Y que si soy el hijo de Dios, cada hijo de Dios, Dios ha establecido una promesa, un mandato, un desafío, unas líneas, una doctrina, una fe, una palabra. Tal vez siendo hijo de Dios, hoy por hoy, esa palabra, esa promesa, esa doctrina todavía no la tienes clara. Y es ahí donde yo le invito para que se acerque a Dios y descubra realmente las promesas del cielo. Yo le invito para que se acerque a Dios y le diga: Señor, quiero que me hables así como hablaste a Abraham. Abraham creyó que tú das vida a los muertos y que llaman las cosas que no son como si fuesen. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Abraham lo creyó. Yo quiero creer como él. Pero Abraham tenía una relación clara contigo. Abraham se le llamó en la Biblia el amigo de Dios. Y dígale: yo quiero acercarme a ti, Señor. Yo quiero conocerte de manera tan intensa que todos los días de mi vida yo te alabe, yo te exalte, yo te glorifique, yo levante mis manos, yo levante mi corazón. Que todos los días de mi vida en las puertas de mi corazón se establezca tu palabra. Dígale: Señor, no me sueltes. Hoy quiero enfrentar la vida, pero de tu mano. Y con esa promesa clara con la que Abraham anduvo, yo quiero también tener mi promesa. Y en este momento le invito para que le diga a Dios: Señor, yo quiero que me hables. Indícame el camino. ¿Cuál es esa promesa que tienes para mí?
Yo quiero creer. Yo quiero vivir para tu gloria. Yo quiero hacer tu voluntad. Acérquese a Dios. Acérquese a Él y busca las promesas de Dios para tu vida. Pero una cosa sí le quiero decir a usted: Dios no te creó para que ibas en miedo, en confusión, en derrota ni en fracaso. Dios no te creó para que ibas confundido. Dios te creó para que seas grande. Dios te hizo a su imagen y semejanza y te creó como su hijo, como su escogido y como su apartado. Y la Biblia dice que eres bendito y que nadie te aparte de esa verdad. Es tiempo de descubrir a tu Creador y de encontrar en tu Creador la promesa para tu vida, la palabra que sustentará tu fe. Dígale: Señor, me dispongo a encontrar esa promesa, a abrazar esas líneas y a nunca alejarme de ellas. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Bendice cada hogar, cada familia aquí representado. Bendice, Señor, hoy a estos tus hijos. Que en el nombre de Jesús tú les bendigas. Que en el nombre de Jesús tú les guardes. Levante sus manos. Reciba esta bendición para ti. Bendición que viene de Dios para su vida. Que lo dice la Biblia con franqueza y con claridad. Que Jehová te bendiga. Que Jehová te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y que el Señor de los cielos sobre ti siempre ponga paz. Yo te bendigo, hijo de Dios, te bendigo, para que creas en esperanza contra esperanza, para que no retrocedas ni te rindas, todo lo contrario, para que avances en los términos de la fe, para que te aferres a las promesas del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, para que sean tuyas esas promesas. En el nombre de Jesús yo te bendigo. En el nombre de Jesús bendigo tus diezmos, bendigo tus ofrendas. Declaro que el Dios de los cielos te abastece desde lo alto con poder a causa de tu fidelidad al principio del diezmo, aquel que cree e invierte en el reino de los cielos. Bendigo tus diezmos, tus ofrendas. Bendigo tu trabajo. Bendigo tu entrar y tu salir, tu hogar y tu familia. En el nombre bendito de Jesús te damos gracias. Amén. Abre tu vista con W Conquista.